El Señor es un tema muy bonito, muy importante, que se ha escuchado muchas veces y muchas predicaciones han usado este texto que voy a usar hoy. Y realmente muchos lo han tomado como un talismán o como una varita mágica, esta oración, pensando que, bueno, haciendo esta oración voy a adquirir, voy a tener los méritos para recibir la bendición del Señor. Y no es así. Toda comunión con el Señor necesita también de una entrega de cada uno, una entrega al Señor para que Él reciba nuestras oraciones. Bueno, no hay más título que poner a este tema. Se trata de la oración de Jabes. Este es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de las Crónicas. Ya en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 4, si tienen todas sus Biblias, en el capítulo 4 del verso, y también va a estar en pantalla, capítulo 4, versos 9 y 10. Son versos que encontramos en la palabra de Dios sobre la oración de Jabes. Entonces podemos tomar lectura. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por la porción leída de tu palabra, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibirla, y sea el Espíritu Santo guiándonos a entenderla y después a aplicarla en nuestra vida. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos de escudriñarla y por la libertad que tenemos ahora por este medio de poder implantar tu palabra en los corazones de los que están escuchando. Bendito Dios, usa todo este tiempo, lo entregamos, Señor, en tus divinas manos, haz tu obra, porque te lo pedimos en el nombre bendito y santo del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sobre este punto es importante ver el origen, quién era Jabes. Bueno, hay hombres de quienes se habla mucho, pero poco valen. O hay muchos que se habla poco, pero valen mucho. Y es el caso de Jabes. Y lo que vemos aquí no lo conocemos, ni la tribu, de dónde viene, aunque hay un verso que podría aclarar esto, no sabemos el nombre de sus padres, los de su madre, la ocupación que tenía o la edad que tenía. Si podemos ver en el verso 1 del capítulo, tal vez sea descendiente de la tribu dice ahí, de Judá, puede ser, es un dato que podemos encontrar, que tal vez sea de esa tribu, pero ¿qué más? Posiblemente era un hijo de esta tribu, pero lo que sabemos es que su madre le puso el nombre Jabes. Dice, ¿por qué lo tuvo con dolor? Ahora, en verdad, hermanos, todas las madres y todas las mujeres que han tenido un hijo lo han hecho con dolor, ¿no? No hay un hombre que haya sentido esto, ¿no? Pero tal vez hay alguna implicación más porque la mamá le puso este nombre, tal vez qué dolores habrá sentido ella, o posiblemente no nos da mucha luz, o posiblemente tal vez por medio de ese nacimiento ella haya perdido la vida. No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que su madre le puso su nombre y fue, dice, más ilustre que sus hermanos. Entonces esto nos da un poco de luz a este tema.
que sus hermanos también eran ilustres, porque dice que él era más ilustre que sus hermanos. En nuestro medio, yo particularmente he conocido familias, hermanos que han sido ilustres. Se puede usar como un ejemplo la familia Paz. Yo he conocido al ingeniero Paz, José Paz, hermano de Víctor Paz, que trabajaba en yacimientos. Él era ingeniero jefe de yacimientos y he visto también a su hermano, pero entre estos hermanos el que fue más ilustre fue precisamente el doctor Paz, que fue presidente de nuestra nación. Entonces, dentro de una familia hay hermanos ilustres, pero hay quienes sobresalen, que están más, y eso es lo que dice el texto, era más ilustre que sus hermanos. Esta expresión más ilustre de sus hermanos es muy notable. Ya, ilustre quiere decir, viene de un término de luz, que tenía luz o que era luz que alumbraba o que tenía unas características de una posición más elevada y era más ilustre. Encontramos también en la iglesia hermanos, digamos hermanos más ilustres, algunos que sobresalen por su dedicación al Señor, por su oración, porque dan más testimonio, etc. Pero aquí lo que conocemos de él es la oración que él expresó, ese clamor que él expresó. Y vemos que a cada ser que se haya puesto en una posición más elevada que los demás, se le nombra, por ejemplo, dice hijos ilustres, se le nombra una calle, se le nombra una ciudad, y es el caso que podemos ver de Jabes. Si vamos al capítulo 2, ahí también del primer libro de las Crónicas, en el capítulo 2, el verso 55, dice ahí, 2:55, ahí está, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, los cuales son los eneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Importante, este dato, quiero tener un tiempo con este dato. Dice que, bueno, había una ciudad que llevaba su nombre. Y dice que allí moraban los escribas, ¿no? Pero estos escribas no eran como los escribas y fariseos del tiempo del Señor, ¿no? En este tiempo los escribas eran los que iban, no había la imprenta, entonces ellos iban de generación en generación, ellos iban escribiendo, anotando toda la palabra del Señor. Entonces lo que vemos aquí es y él era más ilustre. Ahora vemos de que había una ciudad en su nombre, pero lo que yo quiero rescatar aquí, dice ahí los ceneos. ¿Quiénes eran los ceneos? Los ceneos encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 1, verso 16, para tener una idea. Jueces 1, verso 16. Vamos al libro de los Jueces 1, 16. Ahí nos habla de los ceneos. Dice ceneos, suegro de Moisés. Mira lo que dice ahí. Dice, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, esto es de Jericó, con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces nos da una idea de lo que era este pueblo, los ceneos. Pero si vemos también el mismo texto de capítulo 2, verso 55, que estábamos viendo en el texto, dice que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Ahora, aquí era un dato importante, hermanos. Recab era una familia muy fiel al Señor, y esto lo encontramos en Jeremías. Quiero todavía ir a estos textos para tener una idea de lo que vamos a ver en esta mañana. Y encontramos en Jeremías capítulo 35 la historia de esta familia de Recab. Si vamos ahí a Jeremías capítulo 35, los versos 1 al 6.
Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Aquí cuando está hablando de vino es vino, ¿no? Y tomé entonces, dice a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Aquí vale hacer un paréntesis. Hay un pretexto aquí que podemos usar. Si el siervo, el enviado del Señor está mandándoles a que, y les sirvió allá vino y les dijo, ahora tomen, un bonito pretexto para decir, bueno, el siervo de Dios, el profeta nos está poniendo vino en la mesa, aprovechemos, como muchos hoy en día pueden usar un pretexto de decir, bueno, el vino es bueno para un aperitivo, que podemos tomarlo después del almuerzo, o podemos usar un poco de vino para, hay este pretexto para el estómago, yo siento tal indigestión, entonces un poco de vino, ¿no? Como justificando. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es la fidelidad de los hijos de Recab. Ellos dijeron, no, aunque sea el sacerdote, aunque sea el ungido de Dios, aunque sea el que nos está poniendo y sirviendo, nosotros no tomaremos, y ellos se mantuvieron fieles al principio, al mandamiento de su padre. No hay lugar para poner pretexto y sabemos las consecuencias que vienen y por un poco de vino. Alguien dice, bueno, un poco de vino, ¿qué hace? Hace daño porque por un poco de vino o por un poco de trago, muchos han llegado al alcoholismo. Entonces, no hay un pretexto aquí de la familia, pero lo que quiero ver es ahora, si vamos en todo este contexto, ¿qué pasó en la vida de Jabes? Que es el tema. Era un hombre, dice que un hombre ilustre, más que sus hermanos, y había una ciudad donde vivían estos recabitas y los escribas, pero lo que vemos aquí, el ser ilustre, hermano, no le impidió ser un hombre de oración. Eso es lo que debemos rescatar de Jabes. Era un hombre de oración. Y él está clamando en el verso 10. En el verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres. Entonces él está invocando, está clamando. Invocar quiere decir clamar o gritar por ayuda. Esto quiere decir invocar y quiere decir clamar. Entonces vemos que este hombre, Jabes, era un hombre de oración. Muchos usan el texto este, dicen, bueno, le pidió al Señor, ensancha mis territorios. Pueden usar mucho hoy en día este texto, aquellos que creen en la prosperidad y todas estas cosas, pero nosotros vamos a rescatar que él, siendo un hombre ilustre que sobrepasaba a sus hermanos, no le impedía ser un hombre de oración. Y eso es, hermanos, lo que debe caracterizar en nosotros, que de nosotros podamos ser también ilustres, porque lo que nos mueve y lo que nos pone en esa posición es que seamos hombres y mujeres de oración, de estar en la presencia de Dios, de entrar en la presencia en cualquier momento. Pero para entrar en la presencia de Dios necesitamos también de santidad. Dios no puede dejarnos, aunque hay un trono de gracia en el cual podemos entrar, pero debe haber primero una confesión de pecados. Primero debe haber una comunión con aquel
que nos salvó, con aquel que perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nuestras oraciones lleguen sin impedimentos. Porque el pecado, hermanos, nos dice Pedro, y hay un estorbo en nuestras oraciones cuando hay pecado en la vida, y podemos estar orando todo el mes. Podemos estar clamando desde la mañana hasta que se pone el sol, podemos estar orando, aún en una posición de rodillas, lo que sea, pero si hay pecado, esas oraciones llegan solamente hasta el techo, no pasan más allá, porque dice la palabra del Señor que Dios no oye al pecador o al que esté en pecado, oye al pecador, pero no tolera el pecado. Entonces, aquí sí vemos las características de la persona de Jabes. Él era un hombre espiritual, ¿no? Y resumiendo, diremos que Jabes fue ilustre, fue famoso en su tiempo, fue un erudito, fue una persona que tenía una buena relación con el Señor. Por eso ya en el texto 10 al final dice, y Dios escuchó la oración de Jabes. Entonces, queridos hermanos, debemos sobresalir en este aspecto sobre otros hermanos. Tal vez hay hermanos que no oran, tal vez hay, perdón, hermanos que no leen la palabra de Dios, tal vez hermanos que no asisten o no asistían a la iglesia, o etcétera. Pero nosotros, si queremos sobresalir, debemos también tener una relación completa, estrecha con nuestro Dios. Entonces, eso era lo que tenía Jabes. Pero ahora vamos a ver un poco cuál fue el contenido de su oración. Vimos en el capítulo 2, verso 55, porque él quería, dice que ya tenía una ciudad, podemos decir así. Entonces, ¿por qué quería más territorio? Entonces, más podemos ver que se refería a tener más relación con el Señor, que se expanda esa comunión del Señor y que pudiera llevar a otros más, por decirles, a esa ciudad. Pero lo que quiere él con su oración, se dirigió a Dios, primero dice ahí en el texto, que oró, ¿a quién? Al Dios de Israel. Y sabemos que el Dios de Israel es Dios todopoderoso, es Dios omnisciente, es Jehová, el Señor, el creador, sustentador de todo el universo, y es el Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo soy. Ese era el nombre del Señor, ese era el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. Y el Señor Jesucristo, él decía, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy. Estaba dando a entender que él era el Dios en quien el pueblo debía creer. Y bueno, eso no lo entendían. Pero ¿qué es lo que él estaba orando? Que dirigió a Dios, no invocó a dioses paganos. Y esto vemos un punto, digamos así, a favor de Jabes. Él ponía su confianza en el Dios creador y sustentador del universo. No ponía su confianza en otros dioses. Entonces, él invocó a Dios, fue a él, sintió la necesidad espiritual de ir hacia él para pedir primero, y eso es lo que debemos pensar, primero debemos pedir por nuestra situación espiritual, después por las cosas materiales. Entonces, cuando no pedimos por las cosas espirituales, ahí está el ejemplo de Salomón. Él pidió, podía pedir riquezas, podía poner extensión de su reino, podía pedir un montón de cosas, pero él pidió sabiduría. Y aquí Jabes está pidiendo más de lo espiritual que de lo material. Y también dice, él pensaba en prosperar, pero en ensanchar su territorio. Era optimista, pero estaba pidiendo de que extienda esa relación, que pudiera llegar a otros. Esto es lo que podemos nosotros ver y pedir, hermanos. Debemos pedir en nuestras oraciones que, como ha dicho el Señor, mire, oren, pidan al Señor de la mies, porque faltan obreros para la mies. Entonces, nuestra oración debería ser esa, de pedir que ensanchar nuestro territorio espiritual, que otras personas más lleguen al conocimiento de la verdad, que otras personas más conozcan
al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es una oración que debemos rescatar, pero primero arreglando nuestras cuentas con el Señor. Y así podemos entrar en la presencia de Dios sin estorbo, porque hay una vida que queremos dedicarla al Señor, una entrega al Señor. Él también quería protección y seguramente se sentía débil y necesitado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos débiles, necesitados? Necesitamos en verdad clamar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos levante de la situación. Pueden ser situaciones muy difíciles. Y aún ahora, en este tiempo, pasando por toda esta pandemia, por todas estas situaciones, es tiempo de elevar nuestras peticiones, de clamar a Dios para que Él nos escuche y Él supla nuestras necesidades. Y hay una respuesta del Señor. Y ahí nos dice en la palabra de Dios, Dios le oye y aprueba lo solicitado, concediéndole. Por eso dice que en el texto él escuchó y le otorgó Dios lo que le pidió. Aquí vale, hermanos, una pregunta. ¿Saben qué, hermanos? Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir a cada uno de ustedes. Pero hay que tener una comunión especial con Él. Dios le otorgó todo lo que le pidió. La pregunta es, ¿será el Señor concede todas tus peticiones? ¿Concede todo lo que le pides? Es una buena pregunta para meditar hoy. Pero aquí Jabes dice que oró, hemos visto que era un hombre de oración, él no se confió en su posición, era muy ilustre, estaba sobre los otros, pero esto no le impedía ser un hombre de oración. Y él estaba orando, aquí Dios le otorgó lo que le pidió. Nosotros, hermanos, cuando entramos en la presencia del Señor, debemos hacerlo realmente con un corazón dispuesto, con un corazón que esté humilde delante del Señor, sin importar la posición que tengamos. Podemos tener tal vez una posición más ilustre, pero debemos entrar en humildad en la presencia del Señor para que Él supla nuestras necesidades. Todas las peticiones, Dios aquí le otorgó. Ahora, ¿qué le pides tú? Dios ve tu corazón. Dios conoce el corazón, conoció el corazón de Jabes, conoció su relación que tenía con él, porque Dios concede todas las peticiones conforme a su voluntad. Él ama a sus hijos, pero quiere tener una comunión más estrecha, más ilustre entre los demás. Hermano, nos ha puesto el Señor en una posición. Efesios dice que estamos en los lugares celestiales, estamos más arriba que los demás. Entonces debemos tratar de mantener esa relación, esa posición, para que todo lo que le pidamos al Señor, y Él ya lo ha dicho, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se los dará. Entonces, pero siempre en esas condiciones. Dios ve nuestro corazón. Y aquí vale la pregunta, ¿qué impide o qué hay en tu corazón que impide las bendiciones del Señor? En eso es lo que tenemos que meditar. Tal vez haya algún pecado en la vida y eso trunca, eso corta nuestra relación con el Señor. Pero Él nos ha dado una invitación en su palabra. Él nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que haga de esta oración de Jabes que podamos nosotros aplicarla en nuestra vida, pero no como una varita mágica, sino como algo que realmente Él va a suplir, Él va a cumplir lo que ha prometido cuando hay una relación con el Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, sabemos que tú nos oyes, tú inclinas tu oído a nuestro clamor, a nuestro ruego. Bendito Dios, aprueba lo que te pedimos, aprueba lo que solicitamos.
concédenos lo que te pedimos. Y perdónanos, Señor, en las veces que no entramos en tu presencia con acción de gracias y pidiéndote que nos perdones. Bendito Dios, ayúdanos, sea el Espíritu Santo nos mueva a entrar siempre en comunión, en una comunión estrecha contigo. Bendito Dios, queremos que este mensaje de esta mañana toque nuestros corazones y nos anime a vivir una vida que alguien pueda decir de nosotros: él es más ilustre o ella es más ilustre que sus hermanos. Que Dios nos bendiga en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén.